Como les he prometido en un comentario de un video anterior, estoy grabando un video para explicar cómo darse de alta en el servicio de señales y cómo utilizarlo. Primeramente me gustaría decir que estas señales no son mágicas, simplemente les va a ahorrar mucho tiempo en análisis técnico, que a muchos de ustedes les cuesta, les va a dar un orden en su estrategia y a su vez les va a proporcionar entradas de buena probabilidad. Cuando ustedes hagan clic en el enlace de este video van a llegar a esta pantalla. Aquí tienen que incorporar su email, su login, su contraseña, aceptar los términos y dar clic en registración. Obviamente, como cuando se registra en cualquier lugar, luego se van a poder loguear con el usuario y la contraseña que hayan elegido aquí. Yo no voy a hacer ese proceso porque ya tengo una cuenta. Entonces, cuando uno se va a loguear, desde aquí, desde el botoncito donde está, este icono, tienen que colocar su usuario y contraseña que han elegido. ¿Bien? Y ahí le dan login. Paso seguido, lo único que hay que hacer, aquí no hay que instalar nada, viene una aplicación para instalar en su Windows y demás, pero no hace falta, lo pueden utilizar simplemente con el navegador de Internet, no hace falta que descarguen nada. Para abrir ventanas de señales pueden abrir cuantas ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a abrir más de una ventana. Abrimos una, le damos clic a este botón verde, ahí se nos abre la primera. Podemos abrir otra más, yo generalmente abro más de una. Cada vez que abran una ventana, el servicio de señales los va a mandar a un broker para que se registren. Pero eso es porque ellos aprovechan esto para generar tráfico a los brokers y ganar comisiones con eso. Ustedes simplemente lo que hacen, le dan clic en el botón para atrás del navegador y vuelven a donde estaban. Entonces, ya teníamos abierta una ventana. Ahora vamos a abrir otra ventana de señales, dando clic nuevamente. Obviamente, cuando se abra, otra vez nos va a mandar a algún lugar. La página nos va a redireccionar a algún lugar. No importa, ya sabemos lo que hacer. Estas páginas que redirecciona es para que ellos puedan generar comisiones. Así que le dan clic para atrás y vuelven a la pantalla anterior. Vamos a abrir una tercera ventana de señales. Damos clic de nuevo en el botón verde. Y ahora tenemos tres ventanas de señales, tres paneles abiertos. Obviamente también nos envía otra vez a la página de IQOption para registración y para que ellos ganen comisiones, pero nosotros lo único que hacemos es ir para atrás con el navegador y volvemos a esta página. Ya tenemos todo lo que necesitamos para trabajar. Aquí tenemos una ventana de señales. Aquí tenemos... Ustedes pueden abrir cuantas quieran. Yo abro tres porque opero con tres, pero el que quiere operar con una, abre una. Ahora les voy a explicar por qué yo utilizo tres. Y aquí tenemos la tercera. Aquí tenemos las tres ventanas de señales. Vamos a empezar a explicar el tipo de señales que hay. Hay 5 tipos de señales. Para cripto hay 2. Y para Forex que es binarias o lo mismo, hay 3 tipos. Yo no utilizo las cripto porque no estoy operando cripto en este momento. Utilizo las de Forex. Pero si ustedes se suscriben a este servicio sabrán que inicialmente ingresan con una cuenta gratuita. Con la cuenta gratuita solamente van a tener acceso a las Forex Trending, que son las estrategias de tendencia, y la Forex Reversal, que son estrategias de reversión. Entonces yo generalmente pongo la Forex Trending en 5 minutos en una ventana y en la otra ventana pongo las Forex Reversal en 5 minutos. Generalmente esta es la configuración que utilizo si estuviera utilizando la cuenta gratuita.
En la cuenta gratuita, ustedes van a poder ver solamente las trending y las reversal, y van a poder ver la información full de cada una de las señales solamente para la libra dólar y para el euro dólar. Para el resto, ustedes van a ver un candado, aquí como un candadito, aquí en la barra de fuerza, y aquí abajo también lo van a ver todo grisado. Pero, tanto para la libra dólar como para el euro dólar, lo van a ver al descubierto. ¿Por qué es tan importante ver esta información de estas barritas de aquí y esto que ven aquí abajo? Estas barritas las llaman las barras de fuerza. Y esto de aquí abajo lo llama heat map o mapa de calor. ¿Qué es lo que nosotros, por qué es tan interesante esta información? Porque la barra de fuerza nos marca la probabilidad de éxito que tiene esta señal. Esta señal, por ejemplo, es una señal de una opción call o al alza y tiene un 56% de probabilidad de éxito. Ahora les voy a explicar de dónde sale este porcentaje. Luego, aquí abajo hay un heat map que es la probabilidad de éxito que tiene dependiendo de los time frames. Esto es 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 30 minutos, 1 hora, 4 horas. Entonces, si yo opero en 5 minutos, a mí lo que me interesa ver, por ejemplo, en las señales de 5 minutos, porque opero con expiración a 5 minutos, lo que me interesa ver es que tenga una buena fuerza la señal y que por lo menos el time frame de 5 minutos, de 15 minutos y de 30, el segundo, el tercero y el cuarto, estén lo más verde posibles. Si esa combinación se da, como por ejemplo pasa aquí, que tenemos un 63% de probabilidad para una put y 5 minutos, 15 minutos y 30 están relativamente verdes, me gustaría que estén un poco más verdes, ahí tenemos una señal con alta probabilidad de éxito. Por eso no es entrar en cualquiera, es entrar en las que tienen una buena fuerza y el heat map en esas 3 temporalidades, como yo les decía, muestran un color verde también. En la versión gratuita, ustedes esta información de heat map y force, como les dije, la van a ver solamente para la libra dólar y para el euro dólar. Para el resto no lo van a ver. Y otra cosa que no van a ver con la cuenta gratuita es el algoritmo adaptativo que está aquí, que es un algoritmo que solamente se ve con la versión Pro, que es la que yo tengo. Yo también lo pongo en 5 minutos y obviamente esto me ayuda mucho a confirmar las señales tanto del trending como del reversal. El algoritmo adaptativo me ayuda a confirmar esa señal. Como verán, utiliza lo mismo, es fuerza y heat map, siempre es la misma configuración que miramos para las señales. Ahora bien, ¿cómo se calcula esa fuerza de las señales? Aquí ellos en la página lo explican, si quieren se toman el trabajo de leerlo, aquí está donde dice How It Works, ustedes le dan clic ahí y les va a aparecer una página que les explica lo mismo que yo les dije. Bien, está claro, pero en inglés. Ahora, aquí hay un video en donde explican los de el Signal Power, que son las barritas, y el Heat Maps. Aquí explican bien ellos de dónde sale. En realidad ellos utilizan una mezcla de estrategias, que las muestran aquí abajo, son varias, una mezcla de estrategias, y lo que hacen es, para cada vela, en cualquier momento del tiempo, por ejemplo, si la señal que está saliendo ahora mismo, esta señal que esté saliendo ahora mismo, comparan todas esas estrategias con las señales que dio, que ellos emitieron en el pasado, comparan hasta con 2.000, 3.000 señales atrás en el tiempo, digamos en lo que tienen ellos en su base de datos, que utilizando
esa combinación de estrategias y esa misma señal, cómo funcionó estadísticamente en el tiempo, en el pasado. Entonces, en base a los datos del pasado, ellos elaboran un porcentaje y lo colocan aquí en la barra de fuerza. Eso es la explicación a grosso modo. Pero ustedes tienen que entender de que la barra de fuerza les indica cómo esta misma señal, con esa misma combinación de estrategias, funcionó en el pasado, comparado con más de 2000 señales anteriores emitidas por el mismo algoritmo. Entonces, esto les está diciendo a ustedes que esta señal obtenida por la combinación de estrategias que ellos utilizan, comparada con 2000 señales en el pasado emitidas a esta misma hora con esa combinación de estrategias y con esta expiración, se ha cumplido en un 64% de las veces. Aproximadamente esa es la explicación vulgar de cómo se consigue esta barra de fuerzas. Por eso es que cada señal está analizada en base a estadística, en base a historia. Esta misma señal, con estas mismas estrategias, en esta misma hora, con esta misma aspiración, qué porcentaje de éxito tuvo o puede tener, qué porcentaje de éxito tendrá, basándose en las estadísticas de los resultados de 2000, 3000 señales en el pasado. Entonces no es más que una probabilidad basada en la estadística. Y lo mismo para este heatmap de aquí abajo. Esto se calcula de la misma manera. Igualmente la explicación detallada la tienen toda aquí. Pero para que tengan una idea básicamente de cómo se elabora la señal. Ahora vamos a la parte de cómo utilizar este tipo de servicio. Muchos me han preguntado si hay que instalarlo con el broker. No, esto se puede utilizar con cualquier broker. Supongamos que yo estoy operando con IQOption. Bueno, yo tengo ahí IQOption y voy abriendo el panel, abro las tres ventanas, las dejo ahí y las voy acomodando. Simplemente voy achicando en la ventana del broker, por ejemplo, la voy achicando un poco, la coloco ahí, la hago más pequeñita y voy colocando las ventanitas acá al costado. Aquí coloco una, aquí coloco la otra y aquí coloco la tercera. Achico un poco más para que me quede todo alineado y ahí ya puedo empezar a operar. Como les expliqué en el video anterior, una de las estrategias que más utilizo es la estrategia de encontrar una señal que coincida tanto en las estrategias de trending, las de tendencia, como en las estrategias de reversal. Como sabemos, cada señal está calculada en base a un histórico de porcentaje de éxito y entonces sale la barra de fuerza. Y eso está calculado para cada estrategia, para cada par, para esta misma hora y para esta aspiración y para cada tipo de estrategia, tanto las de trending como las de reversal. Entonces, para encontrar una señal buena, lo que hago es fijarme que un par salga en la misma dirección en ambas, tanto en trending como en reversal. Por ejemplo, acá veo que el Euro GBP, por ejemplo, tiene call en reversal y call en trending. En T tiene call y en R tiene call. Ahora, fíjense las probabilidades de éxito que tiene en base a la barra de fuerza. 51. Para mí no es suficiente. Entonces no la considero. Además, me gusta tomar las señales lo más frescas posibles. Por ejemplo, aquí, dólar franco suizo, tenemos una señal put y otra señal put. Esta sí tiene buen
porcentaje de éxito. Más de un 60% ya es bueno, se considera como bueno, mejor si es más. Y el heatmap lo tiene medio anaranjado aquí, no lo tiene del todo verde, tampoco es demasiado. Aquí también tiene una señal put que coincide, pero digamos que es débil. Bien, está en las dos, pero es débil. Me gustaría que en ambas tenga un 60%. Aquí el heatmap lo tiene mejor, lo tiene más verdecito. Y también es una señal que esta ya tiene 3 minutos 30 y esta 0.56 ya está un poco pasada. Una vez que encuentro una señal que tiene buena información en ambas, por ejemplo el USD CHF que está aquí lo tenemos, lo puedo contrastar con el algoritmo adaptativo, que si ustedes no tienen la cuenta Pro, esto no lo pueden hacer. Bien, fíjense que el algoritmo adaptativo a mí me está diciendo al alza. Entonces esta señal que me dice put y put se contradice con el algoritmo adaptativo. Además de no ser muy fuerte, se contradice con el algoritmo adaptativo, no la tomo en cuenta. Esto ustedes no lo pueden ver si no tienen la cuenta Pro, que en realidad tener la cuenta Pro es muy muy barato porque solamente sale $30. Con $30 el año, no el mes, el año. Ustedes por $30 tienen la cuenta Pro por un año y pueden ver toda esta información que yo les muestro. Aquí podemos ver, en este momento está emitiendo señales. Vamos a ver, Euroyen lo acaba de emitir, pero no aparece aquí de este lado. Me gustaría que aparezca en ambos lados para tomar una señal. Y esto se puede hacer aprovechando mientras esperamos la señal, se puede hacer con cualquier broker. Por ejemplo, yo aquí tengo el broker australiano, CLM, que utilizo también. Y el broker australiano también puedo operar con él. No tengo ninguna restricción. Vamos a colocar la ventana, la acomodamos un poco. La achicamos, vamos a sacar esto aquí. Ahí también podemos achicar y ahí estamos operando con el broker australiano. No hay necesidad de que pueden usarla con cualquier broker. Bueno, en este momento no aparece ninguna señal que yo vea para hacer una entrada. Pero básicamente lo que siempre busco es eso. Busco que salga una señal fuerte, tanto en trending como en reversal, que coincidan las direcciones de la señal, obviamente, que tengan buena fuerza en las barritas de Strong, al menos una que sea bien fuerte. El heatmap, mejor todavía si se pone en verde para el segundo, tercero y cuarto rayita de aquí. Y yo en mi caso, que tengo la cuenta Pro, lo puedo contrastar con el algoritmo adaptativo, que es este. Por ejemplo, en este caso tenemos una señal de euro-dólar que coinciden los tres. Fíjense, coincide acá, put, put y put. Pero, fíjense que aquí tiene mucha fuerza. Aquí abajo el heatmap está bien para la reversal, pero para la trending está muy débil. No se ve con mucha claridad. Y el adaptativo acaba de darme una señal alcista que contradice a estas dos. Entonces, la combinación perfecta es que en estas dos vayan para el mismo lado, que tengan buena fuerza y buen heatmap y que coincidan con el adaptativo en mi caso. Ustedes este filtro no lo van a tener, pero con estas dos informaciones yo les puedo asegurar de que he logrado más de un 70% de probabilidad de éxito. Obviamente mejora con el adaptativo. ¿Ok? Pero de momento, a ver, aquí tenemos, bueno, el franco suizo nuevamente, pero fíjense, arriba, y acá el adaptativo me dice abajo. Si ustedes si no tuviera el adaptativo, tuviera la cuenta free, tampoco la tomaría porque es débil. Además, no vería toda la información del franco suizo. En la cuenta de free, aunque ustedes no vean la barra de fuerza para estos pares, que lo vean solamente para el euro-dólar y la libra-dólar, si le pasan el mouse por arriba, el numerito sí les va a aparecer. Y eso les puede ayudar también. Pero yo les recomiendo, si pueden permitirse,
que se saquen la cuenta Pro por $30 por un año. Eso la verdad que es regalado para tener este servicio de señales durante un año, con toda esta información y con todas las, digamos, la precisión que tienen en el análisis estadístico. No hacen magia, simplemente analizan estadísticamente todas las señales que dieron en el pasado bajo las mismas condiciones, digamos, hora, expiración, mezcla de estrategias y demás para cada señal en particular. Entonces eso es muy, muy, muy interesante. Para hacerse pro, lo único que tienen que hacer aquí en su cuenta, le dan clic aquí, les va a aparecer el panel de usuario y lo único que hacen es ir aquí donde dicen License Store, aquí, y se compran este paquete que dice Pro Account, un año, Buy, lo pueden pagar con PayPal o con algunos otros elementos, tarjeta de crédito, Bitcoin, bueno, aquí tienen todo. También hay un Telegram de ellos para ver, pero bueno, creo que ha quedado bien claro toda la explicación. Vamos a ver si aparece alguna señal, si no voy a cortar el video. Bueno, no tenemos ninguna señal de momento, pero ya les voy a hacer más videos con sesiones como vengo haciendo hasta ahora. Pedirles disculpas también porque los videos los estoy lanzando en inglés por el simple hecho de que queremos llegar también a otro público que no es solamente el de habla hispana. Pero voy a ir colocándole subtítulos a todos y voy a ir mezclando los videos en el idioma que lo hago. Espero que puedan hacer uso de esta herramienta y cualquier duda saben que vamos a tener, ahí tienen un chat en mi página, me pueden preguntar por los comentarios y en breve quizás habilitaremos un Telegram para poder comunicarnos más fluidamente.